Así los llaman en español días solemnes para ir a misa. Misa de guarda ahí, ahí. Cuando dice que se la está dando el patrón, en lo que a lo que se refiere eso, porque tenemos que reconocer que esto está hablando en lenguaje de antes, ¿verdad? En lenguaje antiguo. Sí, cuando dice que su patrón se la da, se refiere al hecho de que está trabajando, ella está bajo, por decir, la autoridad del patrón. Entonces ella puede ir a casarse con ese camarada, pero lo que está expresando aquí es que no es una mujer libre, porque si no, ¿qué es el punto de decir todo esto si no está trabajando por el camarada? Entonces el punto aquí es que está trabajando por el camarada, por, por el vale, por la persona. ¿Ok? Ahora versículo 5, si el siervo dice, estoy feliz con mi patrón. Ahora, en primer lugar, cuando dice esclavo, por ejemplo, el versículo dice, si compras esclavo, ahí es cuando el ateo se agarra de allí y dice, entonces, bajo el cristianismo, ustedes pueden comprar así esclavos a tu gusto, ¿o qué? Bueno, en primer lugar, bueno, no. Pero incluso aquí no está diciendo comprar así literalmente como era antes en los tiempos aquí, en Estados Unidos, cuando compraban esclavos africanos, a ver, dame a ese esclavo y lo puedo golpear y maltratar y todo, va a trabajar por mí toda la vida y no tiene derechos. No está hablando aquí de lo mismo, porque la palabra hebrea que se usó, que se traduce aquí compras, también puede significar recibir, cuando recibas un siervo. Y sabemos eso por lo que vamos a leer después. No es así, lo voy a fuerzas, va a trabajar por mí o lo voy a secuestrar, así como decían antes. Lo voy a secuestrar y va a trabajar por mí o secuéstralo por mí, yo te pago y tú me lo vendes. Así no era. Y vamos a ver aquí en el mismo capítulo por qué. Pero vamos a seguir con el versículo 5. Si el siervo dice, estoy feliz con mi patrón. O sea, si esto era así una servidumbre así muy oscura y te maltrataban, ¿cómo se le va a ocurrir a alguien decir, estoy feliz con mi patrón? Obviamente era servidumbre, así como yo voy a trabajar por ti, porque antes no había, voy a aplicar por este trabajo, la civilización era diferente. Más bien voy a ir a ver si este me puede dar trabajo y voy a trabajar por él, voy a vivir en su casa, él me va a dar de comer, de beber y todo eso. Y de hecho, según la ley judía, según la ley del Antiguo Testamento, si hay, por ejemplo, una comida, yo soy el jefe, yo soy el patrón, tú trabajas por mí, hay nada más una comida. ¿Para quién es esa comida? Nada más tenemos un plato. ¿Para mí o para el siervo? ¿Para quién es? Muchos dirán para mí, pero según la ley del Antiguo Testamento, según la ley judía, es para el siervo. Entonces, Dios quería que traten al siervo como su propio hermano, como familia. Tú trabajas por mí, tú me haces tantos favores, comida es para ti. Y si ya no puedo darte de comer, tú estás libre. Búscate otra persona que te dé de comer, porque yo ya no puedo. A fuerzas ese patrón le tiene que dar esa comida, pero es el último, dáselo, se lo tienes que dar a él. Entonces, fíjense cómo estaba la cosa. Anyways, vamos a seguir ahora. Versículo 5 dice, estoy feliz con mi patrón, con mi esposa y mis hijos no quiero salir libre solo. O sea que mejor voy a quedarme aquí y aquí me voy a quedar con toda mi familia. Entonces también mi esposa, también mis hijos se van a quedar aquí. ¿Ok? No quiero salir libre solo. Entonces, va a haber un contrato, vamos a ver lo que va a pasar. Dice, el dueño lo llevará ante Dios y acercándolo a los postes de la puerta de su casa, le horadará la oreja con su punzón. Y este hombre quedará a su servicio para siempre. Cuando dice, el dueño lo llevará ante Dios, la palabra es Elohim, se refiere a los jueces. Entonces va a ir a los jueces que están alrededor de las ciudades, va a ir a los jueces y va a decir con su propia boca, quiero trabajar por este vale, por este camarada, por este camarada. ¿Okay? Quiero trabajar por él, porque me trata muy bien. Y quiero trabajar por él toda la vida, porque sabes que yo no soy bueno con los negocios. No creo que puedo buscar otro patrón mejor que este. Entonces mejor voy a trabajar por él, él me da de comer, me da de beber, me da techo y todo eso. Y si me enfermo de algo, el año pasado me quebré la pata,
Él mandó al doctor, él pagó por mí todo, la aseguranza muy bien. Entonces, así, entonces él tiene que decir con su propia boca que lo voy a hacer. No puede ir el patrón y diría, este quiere trabajar por mí. No, el camarada tiene que ir, él mismo, el siervo tiene que ir a decir con su propia boca que él quiere trabajar toda la vida por él. Y dice, el dueño lo llevará ante Dios, o sea, ante Elohim, ante los jueces. Entonces muchos dicen, por ejemplo, los testigos de Jehová dicen, bueno, Elohim, si se refiere a los jueces, ¿qué no significa que cuando decimos que Jesucristo es Dios, no es literalmente Dios? Porque los testigos de Jehová dicen que Jesucristo no es Dios. Pero aquí dice que Jesucristo es Dios. Pero es Dios de manera así como los jueces. Es como decir, no es literalmente Dios Todopoderoso, sino es un título que se le está dando, pero no es literalmente como aquí. Refiriendo a los jueces, la palabra Elohim, que se traduce como Dios, se puede referir a los ángeles o también a los hombres jueces aquí en la tierra. Entonces, cuando dice que Jesucristo es Dios, no es literalmente, no. Vamos a tener un estudio bíblico sobre la Santísima Trinidad, pero incluso de lo que hemos hablado del Antiguo Testamento, cuando presenta el ángel de Dios, dice que es Yahvé, se presenta como Yahvé, y Yahvé solamente es para Dios, no para cualquier otro, no para ningún hombre, no para ningún ángel. Y si este mensajero de Dios dice que es Yahvé, eso significa que hay una persona distinta a Dios porque es el mensajero que es Dios. O sea que tenemos más que una persona que es Dios. Ahí está la Santísima Trinidad en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Y entonces, dice, versículo 7, si un hombre vende a su hija como esclava, entonces ahí se agarran los otros y dicen, entonces tú puedes agarrar a tu hija y venderla como esclava, y luego se empiezan a burlar, dice que eso es esclavitud de sexo. Tú vas y tú la vendes a un hombre para que tenga sexo y la prostituyes. No, eso no es el caso, porque en el mismo Antiguo Testamento les voy a mostrar, lo pueden escribir para mostrarle a cualquier ateo. Levítico 19:29, en el mismo ley de Moisés, el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 29. Fíjate lo que dice Dios. Dice, no degradarás a tu hija haciendo que se prostituya. Dice lo contrario, la palabra de Dios. No puedes prostituir a tu hija, ni por dinero, ni por nada. ¿Okay? Para que la tierra no se entregue a la prostitución ni se llene de corrupción. O sea que eso es una corrupción. ¿Okay? No es algo bueno según la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué dice que va a vender a su hija? ¿Eso qué significa? Bueno, la palabra vender en hebreo no significa siempre que la estás así vendiendo como vendes a un objeto o una posesión. La palabra que se usó aquí también se usó, por ejemplo, en Jueces, en el libro de Jueces, cuando habla de que Dios dio a Císera a una juez llamada Débora. ¿Débora? Usa esa misma palabra. E incluso hay Biblias que la traducen diciendo que Dios vendió a Císara. No es literalmente que lo vendió al juez, porque el juez no dijo, o sea, Débora no dijo, a ver, Dios, aquí está $20 para que me des a Císara, ¿verdad? Al hombre llamado Císara. No es literal que lo está vendiendo, sino es que lo está dando. Mira, te lo estoy dando. Está bajo tu autoridad, Císara. Y luego vamos a hablar sobre la persona Císara y también sobre Débora, la juez del libro de jueces. ¿Ok? Pero entonces está dando a su hija para que trabaje. ¿Por qué? Dice, esta no recuperará su libertad como hace cualquier siervo. ¿Eso qué significa? Vamos a seguir leyendo. Si la joven no agrada a su dueño, que debía tomarla por esposa, no, eso es lo que está pasando. Lo que está pasando es que se va a casar. Pero muchas de las veces, en el Antiguo Testamento lo que hacían es las familias de ambos, por ejemplo, si yo me voy a casar con una mujer, yo le voy a dar un regalo a ella y a su familia. Y ella va a dar un regalo a mi familia y así. Pero si no puede pagarlo, lo que va a pasar ahí es va a trabajar para pagarlo. Y también el hombre tenía que hacer lo mismo. Y por eso dice, no, esta no se recuperará su libertad como hace cualquier siervo o los hombres, porque también los hombres lo hacían. Pero aquí está dando cosas en particular en cuestión de la mujer. ¿Por qué? Porque va a defender a la mujer, porque en este tiempo la mujer no valía nada. Si yo me iba a casar con una mujer y ya no me agrade, por ejemplo, y yo la puedo usar un rato y luego ya dejarla, o tal vez la puedo incluso vender. Antes la vendían, porque habían, por ejemplo, inmigrantes que venían de otros países
para buscar qué podían comprar, a ver qué puedo comprar de este país para venderlo en el mío. Por ejemplo, puedo comprar esclavos, puedo agarrar, ¿verdad? Incluso había gente que vendían mujeres, por ejemplo, mira, llévate a esta mujer, ya es lo que tú quieras. Nos vamos a ver las provisiones que Dios les va a dar. Dice, si la joven no agrada a su dueño, que debía tomarla por esposa, o sea, que está trabajando por un hombre con quien se va a casar. El dueño aceptará que otro la rescate, pero no la puede vender a un extranjero, porque eso antes lo hacían, no lo puede ser, en vista de que la ha traicionado. Entonces, eso era considerada una traición, porque aquí está trabajando por ti, buena mujer, cocina, limpia. ¿Cuáles mujeres hacen eso hoy día? O sea, y tú ahí estás. O sea, me refiero a que, por ejemplo, más jóvenes, ¿eh? Las más nuevas, ¿verdad? Sí los hay, ¿verdad? Sí las hay, pero también muchos dicen, no, esas, ¿dónde? Bueno, bueno. Y aquí la palabra de Dios dice, esa es una traición, la estás traicionando. Pero a la vez Dios no le está diciendo a fuerzas tienes que casar con ella, sino, pero sí está diciendo, esa es una traición, porque aquí está trabajando por ti y luego de repente, o sea, no te vas a casar con ella, ¿verdad? Y aquí se está comprobando como buena esposa, trabajadora y todo. Bueno, sí, dice, pero también hay otro caso. Había otro caso donde un padre busca una mujer para su hija, una buena mujer que trabaja y todo, o por decir en la casa, voy a ver cómo trabaja, pero va a ser para mi hijo, no va a ser para mí, yo ya estoy muy grande. También hay esta cosa, si la ha destinado a su hijo, le dará el trato de una joven libre. Y de hecho, en el hebreo, lo que dice, en el hebreo, dice que lo tratará como como una hija. Y de hecho, aquí en la Biblia de Jerusalén lo dice mejor. Aquí voy a cambiar de Biblia de Jerusalén, versículo dice, si la destina para su hijo, le dará el mismo trato que a sus hijas. O sea, la tienes que tratar como una hija. ¿Ok? Está elevando los derechos. Si se casa con ella y después con otra, no le disminuirá a la primera ni el vestido ni los derechos conyugales. Y si no le da estas tres cosas, la joven saldrá libre sin pagar nada. Entonces, lo que está pasando aquí es que en esos tiempos, obviamente, tenían ¿cómo se dice? Poligamía, que a Dios no le gustaba. Pero Dios lo permitió por un tiempo, pero también aquí le está dando, por decir, leyes en cuestión de eso, para que también los hombres vean, bueno, es mejor estar con una. Entonces, la realidad es que Dios no dijo así. Por ejemplo, con el divorcio, Dios lo permitió por un tiempo también. Pero Dios no dijo así. Por ejemplo, aquí en este versículo dice, no solamente te vas a casar con una. No lo dice así explícitamente. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere es que ellos aprendan poco a poco y Dios va revelando poco a poco para que ellos aumenten su sabiduría espiritual, para que reconozcan que es mejor estar con una. ¿Ok? Pero incluso si tienen dos, bueno, si ya te quedaste en la situación donde tienes dos, lo que vas a hacer allí vas a tratar a la primera como si fuera así una esposa verdadera, porque el problema de esos días era esto. Si esa mujer decidiera, por ejemplo, me voy a alejar de este hombre, o por ejemplo, si se divorciaba con ese hombre, esa mujer no se va a casar con cualquiera, no se va a poder casar con cualquier hombre, porque en ese tiempo los hombres solamente querían vírgenes. Y si esa hombre ya estaba casada antes, pues ¿con quién se va a quedar? Y en esos tiempos era muy difícil para que la mujer trabaje y tenga su propio dinero. Y va a quedar viuda y va a quedar, o sea, y por eso había leyes. Si una mujer está viuda, tienes que pagar el diezmo. Los israelitas pagaban el diezmo para el inmigrante, para la viuda y también para los huérfanos y para los sacerdotes, para los sacerdotes también. Y la razón era porque la vida era muy difícil para las viudas. Entonces era mejor en ese tiempo que se quede con ese hombre que se quede sola, porque si se queda sola, bueno, ya va a estar más difícil, pues. Pero obviamente nosotros sabemos lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, nada más una mujer. Entonces, no. Dice, y si no le da estas tres cosas,
la joven saldrá libre sin pagar nada. O sea que si esa mujer no está recibiendo lo que debe recibir una esposa, ella sí tiene el derecho de salir libre, ¿verdad? Um, y entonces no tiene que quedarse a fuerzas tampoco. Pero también si queda viuda, también está allí los impuestos que los israelitas hacían específicamente para las viudas para que ellas puedan comer y tener sustento y todo eso. Entonces, versículo 12, el que hiera a otro y lo mate, morirá. Entonces ahí es ojo por ojo, diente por diente. Muchas de esas leyes era simplemente para que el pueblo de Dios no peque en estos aspectos, ¿ok? Si no fue intencionado solamente porque Yahvé dispuso así el accidente, yo te enseñaré en lugar en el que podrá refugiarse. O sea que si era sin intención, si por ejemplo alguien mata a una persona sin querer hacerlo, porque Dios lo permitió, porque todo lo que sucede Dios lo permite, no es por voluntad de Dios, sino porque Dios lo permite. Yo te enseñaré un lugar en el que podrá refugiarse, porque si alguien mata a una persona por accidente, ¿qué va a pasar? Una persona enojada alrededor, por ejemplo, mataste a mi hermano, yo te voy a matar a ti. Pero hay un lugar donde es un lugar de refugio y las personas que están allí no van a dejar que otras personas entren a matar a esa persona, ¿ok? Pero si alguien ataca a su prójimo y lo mata por traición, hasta de mi altar lo arrancarás para matarlo. El que pegue a su padre o a su madre muere sin remedio. O sea, incluso no mata, no es ni siquiera el que mata a su padre o su madre, es el quien ataca. Entonces, el que le pegue a su padre o a su madre muera sin remedio. El que rapte a una persona, o sea, robe, secuestre, la haya vendido o esté en su posesión, o sea, está bajo mi posesión, es mi esclavo, o lo vendí a otra persona, muera sin remedio. Entonces, esto comprueba, este versículo comprueba lo que hablamos en el versículo 2, que no están así vendiendo esclavos y personas como si fueran objetos, porque si lo harían de ese modo, tenían pena de muerte para esa persona. Sino más bien es voluntariamente, o por ejemplo, si yo debo algo, yo te debo dinero, entonces voy a trabajar por ti. El que maldiga a su padre o su madre morirá también. O sea, si amenazas a tu padre o tu madre, también. O sea, todo esto es para que aumenten su, por decir, su nivel de espiritualidad para que no pequen. ¿Ok? Entonces nosotros tomamos la esencia. Cuando leemos esto, vemos lo que debemos de hacer. Nosotros debemos de honrar a al padre, a la madre, a todos nuestros hermanos, tratar a todos muy bien. Hay personas que sufren en nuestra sociedad. Tenemos que, el día viernes, hoy es el día que murió nuestro Señor Jesucristo. Vienen al estudio bíblico, esto es muy bien, pero también pueden dar al pobre, también pueden dar una bebida, una comida, comprarles, ¿verdad? Darles una Biblia para que tengan ahí la palabra de Dios con ellos, Biblia católica. Entonces, o sea, hay muchas cosas que puede hacer uno. Entonces, si dos hombres se pelean, este es el versículo que usan, no, perdón, eso es ya después. Si dos hombres se pelean y uno hiere al otro con una piedra o con el puño, pero no muere, sino que después de guardar cama, o sea, que quedó en descanse por la, por la friega que le dieron. Después de guardar cama, puede levantarse y andar por la calle apoyado en un bastón. Eso de ser apoyado en un bastón no es literalmente que, ay, no puedo caminar aquí ando en el bastón, sino eso era símbolo que puedes caminar bien, porque todos andaban por bastón, ¿ok? Entonces, o sea que se recupera el camarada. El que le hirió no será culpado, pero pagará sus jornales perdidos hasta que hasta su recuperación sea completa. O sea, imagínate, si dos personas se están peleando y, por ejemplo, bueno, yo hice que esta persona ya no trabaje, yo tengo que pagar el trabajo que perdió. Pues era para que reconozcan y digan, bueno, es mejor no hacerlo. ¿Ok? Si un hombre golpea a su esclavo o su esclava con un palo y si mueren en sus manos, será reo de crimen. O sea, si yo tengo un siervo o una sierva y los mato, me van a matar a mí también. Ya tengo un estudio bíblico sobre esto. ¿Quién me va a matar? ¿Saben ustedes quién me va a matar? Los familiares del siervo. Ellos van a tirar las primeras piedras y luego la comunidad que está ahí, van a tirar lo demás. Por ejemplo, también cuando violaban a una mujer, por ejemplo, si violan a una hija de un padre,
¿Quién tiraba las primeras piedras? El padre. Y luego después la familia, la comunidad iban y tiraban las demás piedras para matar a la persona, al violador o al asesino. ¿Qué pasa si es un siervo que no está, su familia no está alrededor? Lo que va a pasar ahí es la comunidad va a venir y va a matar a la persona que mató al siervo porque la familia no está ahí presente. Son diferentes, es un caso diferente donde diferentes personas lo están matando al asesino, pero es la misma idea. Si matan al esclavo, si matan al siervo, ya tengo el estudio bíblico sobre eso. Es cuando hablé sobre la virginidad de María. Así se llama el video, la virginidad de María, y luego expliqué estos versículos. La razón es que obviamente todos somos creados a la imagen y semejanza de Dios. No es porque sea un siervo lo puedes maltratar o matar. ¿Qué pasa si maltrata al siervo pero no muere? No vas a matarlo porque no lo mató. El nivel de castigo tiene que ser proporcional a lo que hizo esa persona. Entonces, si mata a esa persona, tienes que matarlo a él, pero si no mata, no lo mates. Entonces, ¿qué va a pasar? Dice, más si sobreviven 1 o 2 días, no se le culpará porque le pertenecían, porque le pertenecían. Entonces, muchos dicen, bueno, aquí está diciendo la palabra de Dios que podemos maltratar al siervo mientras no muera o qué. No, ya hemos hablado de eso. La razón que está mencionando eso es, y ya tengo el estudio bíblico, lo expliqué en detalle, es porque no vas a matar a esa persona, no le vas a dar ese castigo de pena de muerte, porque no lo mató. Pero lo que sí va a pasar es, si esa persona está recuperando o si los maltrató, vamos a ver aquí que lo tiene que dejar ir a ese siervo, pero también tiene un segundo castigo. Ese segundo castigo por ser siervo, por eso dice, porque le pertenecían, tienen que reconocer, era siervo de esa persona. Lo que va a pasar con esa persona es va a perder su siervo y también van a hacer lo que le dio, la manera que maltrató a ese siervo, ahora tienen que maltratar a esa persona. Vamos a ver, fíjense, si uno está en el versículo 23, pero vamos a leer de volada versículo 22. Si unos hombres en el curso de una pelea dan un golpe a una mujer embarazada, provocándole un aborto sin que muera la mujer, serán multados conforme a lo que pida el marido ante los jueces. Los que apoyan el aborto usan este versículo y van a ver, un día que abren los que apoyan el aborto, van a decir, mira, tu Dios está en favor del aborto, porque aquí dice, mira, 2 hombres están peleando y una mujer embarazada está en el camino y por accidente causan un aborto ante la mujer. Noten que no mata al camarada que mató al bebé. Dice que lo van a multar, pero no dice que lo van a matar. ¿Ves, cristiano, cómo la palabra de Dios está en favor del aborto? Porque aquí está diciendo que la vida de un bebé en el vientre de su madre no vale igual que un siervo y no vale igual que una persona libre, una persona viva, o sea, una persona nacida, más bien, porque obviamente están vivos en el vientre también. No vale igual. Por eso, si yo mato al bebé en el vientre, pues me van a multar, pero no me van a matar. En primer lugar, cuando hacen un aborto, ¿los multan? No. En segundo lugar, la palabra aquí, no sé por qué la Biblia latinoamericana lo traduce así. También hay muchas Biblias protestantes en inglés que lo traducen así. Pero no, esa no es la palabra que se usó en hebreo. No sé por qué dice aborto. No dice aborto. La palabra hebrea que se usó, cada vez que es usada, en ninguna habla de un aborto. Vamos a ver la Biblia de Jerusalén, que es más correcta. Biblia de Jerusalén, sí. Aquí es la respuesta. La respuesta es que la palabra hebrea no es aborto, no dice aborto, dice salir. Literalmente la palabra en hebreo significa salir. Se salió el bebé. Y por eso, más correcto, está Biblia de Jerusalén. ¿Ok? Fíjense. Eso es lo que dice la Biblia de Jerusalén. Dice, o sea, que están peleando y dan un golpe a una mujer encinta, embarazada, y provocan el parto sin más daño. Provocan el parto sin más daño. O sea, provocan el parto, nace el bebé sin daño. O sea, el bebé está vivo, la mujer está viva, no hay daños, sino simplemente lo que pasó es que nació el bebé. Causaron el parto. Entonces ahí lo tienes que multar. Pero fíjense, seguimos, dice, pero si resulta daño,
O sea que si el bebé muere o la mujer muere o lo que sea, darás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, cardenal por cardenal. Ahí esa es una sinopsis de todo lo que hemos leído. Si matas al bebé, mata a la persona. Matas a un siervo, mata a la persona. Pero si no matas al siervo, hablando de nuevo del siervo, simplemente lo maltratas, vamos a maltratarte a ti, igual como maltratas a ese siervo, y también lo vas a perder. Entonces es ojo por ojo, diente por diente, para que el pueblo diga, bueno, mejor no lo voy a hacer porque Dios es un Dios de justicia. Sí, en la Biblia hebrea no dice aborto, dice parto, no dice parto también, tampoco más bien dice salir, o sea que salió. Y por eso es correcto decir que provocó el parto, porque nació el bebé. Pero si resulta daño, o sea, si resulta daño en el bebé, si murió el bebé o muere cualquier persona, es ojo por ojo, diente por diente, vida por vida. Entonces ahí está claro que este versículo no está apoyando el aborto. ¿Ok? Incluso en la misma Biblia que no dice que Juan el Bautista en el vientre de su madre saltó. ¿Por qué no dijo las células no vivas o el parásito? Muchos dicen que los bebés en el vientre son parásitos. ¿Por qué no dice los parásitos en el vientre brincaron? ¿Por qué no dice así? Dice Juan, lo nombró, persona. Juan en el vientre de su madre, el bebé. O sea, no dice las células no vivas. O sea, eso ni siquiera es científico. Un día voy a dar un video sobre el aborto, porque no es ni siquiera científico decir que es simplemente células. Nosotros somos simplemente células también. Somos células que se están reproduciendo igual que los bebés en el vientre. También es un organismo compuesto de células humanas que se están reproduciendo igual que nosotros. Entonces, ¿qué es la diferencia? No es ni siquiera científico, pero un día voy a sacar un video. Sí. Si hay lesiones, pagarán vida por vida. Okay, si un hombre ha herido el ojo de un esclavo o esclava, dejándolo tuerto, le dará la libertad a cambio del ojo que le sacó. Si le hace saltar un diente, lo dejará libre también a cambio de su diente. O sea que si le hace daño a su siervo, por ejemplo, lo maltrata, ¿qué va a pasar? Es la idea. No es solamente, no está diciendo, oh, todo está bien, estás al mero trancazo, mientras le estás dañando el ojo o el diente, estás bien. Pero si ya le dañas la mano, el hombro, el pie, ahora ya no, ahora ahí está bien, pero si le estás dañando el ojo o el diente, lo tienes que dejar ir. No es lo que está diciendo, es la idea. ¿Qué está expresando? La idea es que si estás dañando, si estás maltratando a tu siervo, lo tienes que dejar ir, va a ir libre. Y también lo que tú le hiciste a él, te vamos a hacer a ti. Pues más bien es una ley justa. Entonces los ateos que dicen, mira, aquí tu Dios dice que puedes maltratar a las personas, no van ni siquiera a la... Por eso, nada más memorizan, nada más un versículo. Entonces, pero nos atacan por donde quiera, los adventistas, los ateos, todos. Y memorizan nada más un versículo aquí, un versículo allá, pero no saben el contexto. Entonces, es importante estos estudios bíblicos también. Ahora dice, si un buey cornea a un hombre o a una mujer y los mata, será muerto a pedradas. Su carne no podrá comerse, pero el dueño del buey quedará libre. O sea, no le harás daño al dueño. Más si el buey corneaba de tiempo atrás y su dueño, aún advertido, no lo vigiló, y ese buey mata a un hombre o a una mujer, será muerto a pedradas y su dueño también morirá por causa de no vigilar. Supo que es como también hay personas hoy día que tienen pitbulls y tienen perros así que les gustan atacar, y ahí los tienen sin lazo, sin nada. O sea, ocupan escuchar eso para que digan mejor, ¿no? Y por eso Dios mandaba estas leyes para que digan, bueno, mejor no lo voy a hacer, mejor no voy a tener cuidado y mejor no voy a pecar. ¿Ok? Si los jueces le imponen solamente una multa, dará a cambio de su vida todo cuanto le impongan. Entonces hay situaciones donde en vez de decir, por ejemplo, en vez de matar a la persona, pagaba una multa. ¿Por qué? Era por decir en situaciones donde la familia decidía, bueno, no quiero simplemente que mates a esa persona,
sino más bien hemos perdido a una persona y por ejemplo, al padre, si supongamos, ya no tenemos sustento, ¿cómo vamos a comer? Mejor esa persona que nos dé para comer. Entonces era en esas situaciones. Vamos a ver lo que dice aquí. Si cornea a un muchacho o a una muchacha, se seguirá la misma norma. Si lo hace a un esclavo o una esclava, se pagarán 30 ciclos de plata al dueño de ellos y el buey morirá apedrado. Entonces, ¿qué está pasando allí? Bueno, perdí mi siervo, ahora lo que yo quiero, no simplemente que muera esta persona, yo quiero que me pague por el trabajador lo que perdí, ¿verdad? Porque ya me falta trabajo, me falta X o lo que sea, me falta dinero, entonces yo quiero mejor que esta persona me pague. Entonces eran así situaciones así donde tenían que pagar una cantidad para decir, bueno, no es porque nosotros, por decir, las personas valen dinero, sino más bien es para um, poder ayudar a esas personas que han perdido a un trabajador o han perdido a un padre y no tienen manera de recibir, ¿verdad? Y fíjense, ¿cuánto tienen que pagar? 30 monedas de plata. ¿Cuánto pagaron? ¿Cuánto pagó Judas cuando traicionó a Cristo? ¿Cuánto le pagaron? 30 monedas de plata. ¿Para qué? Para el siervo de Dios, el siervo que vino como siervo para servir y para salvar. 30 pesos, o sea, hay una conexión ahí también. Prefigura eso, ¿verdad? Sí, sí, para el siervo, porque ese persona perdió un trabajador, entonces esa persona ahora dice, bueno, yo no quiero que maten a esa persona, mejor que me pague porque ya he perdido un trabajador, mejor que me pague porque he perdido, por decir, dinero o he perdido pues sí, un trabajador, ya no tengo manera de recibir sustento que recibía por medio de ese trabajador, entonces ahora me tienen que pagar, ¿verdad? ¿Y cuánto pagó? 30, ¿cuánto tenía que pagar para el siervo? 30 monedas de plata, ¿verdad? Y también en cuestión del siervo del Padre, el perfecto siervo del Padre que vino para servir y también para morir por nosotros, Jesucristo, fue vendido por 30 monedas de plata. ¿Verdad? Si uno deja abierto un pozo o si no tapa el pozo que está cavando y luego cae en él un buey o un burro, el propietario del pozo pagará al dueño de los animales el precio en dinero, pero el animal muerto será suyo. Si el buey de uno cornea al buey de otro, causándole la muerte, vendrán el vivo, repartiéndose el precio. Del mismo modo, se repartirán el buey muerto. Más si era notario que el buey corneaba desde tiempo atrás y su dueño no vigiló, pagará buey por buey y el muerto será suyo. Si uno no roba, perdón, si uno roba un buey o una oveja y los mata o vende, pagará 5 bueyes por un buey y 4 ovejas por una. O sea, va a pagar extra, ¿verdad? Es como me decía mi hermana, me decía, si me quebras algo, me lo vas a pagar para atrás y me vas a pagar uno extra por la inconveniencia. Bueno, ya son las 7, no sé si gustan seguir, yo no sabía que iba a durar tanto. Y bueno, el punto de estos versículos en sí es que Dios conoce a su pueblo, Dios conoce a todos nuestros corazones, pero también Dios conoce el efecto de estas leyes. Entonces no es simplemente por decir, bueno, Dios ya sabe el efecto que esas leyes va a tener. Él sabe que esto es para la formación de su pueblo. Está hablando a un pueblo antiguo, una civilización antigua, no muy, por decir, civilizados como nosotros, para ponerlo de ese modo, sino un pueblo antiguo que no entiende muchas cosas. Entonces Dios está empezando poco a poco, revelando más y más para que ellos entiendan, ¿verdad? Y también Él sabe el efecto que estas leyes va a tener. Él es el Dios todopoderoso que tiene todo conocimiento. Él sabe el efecto que va a tener en la formación del pueblo. Entonces no crean que, oh, bueno, estas leyes lo tenemos que aplicar hoy día y va a ser la misma cosa.
Esto era para un tiempo, ya no estamos en la antigua alianza. Esas son leyes civiles, se llaman leyes civiles. No estamos bajo las leyes civiles. Sí podemos tomar obviamente la esencia de lo que nos está enseñando esto. Por ejemplo, no mates, no robes, trata a todos igual, ¿verdad? Eso es la esencia, pero no necesariamente tienes que aplicar estas leyes así literalmente. Yo no me explicas eso porque sí es una preguntita sobre el altar, ¿verdad? Que no, cualquier cosa, porque ves ahorita hay altares que tienen un mantel y tienen diseños en el mantel, ¿verdad? No muy gran diseño, pero pone acá, se ve un diseñito del mantel, entonces dije, bueno, estaría de batalla, porque aquí sí que bueno, tiene que ser un altar plano, o un mantel blanco estaría bien, pero digo, los que tienen diseños, pues no, Sí, sí. literalmente. Sí, no, y no literalmente. Y de hecho, la cosa aquí, la razón es porque el pueblo de Israel, y vamos a ver en unos 10 capítulos, que caían en idolatría muy fácilmente. Y Dios sabía que si hacían estas altares así bien hechas, y la razón es que iban a ir a adorar a Dios allí, podrían acabar adorando al altar en vez de adorar a Dios. Y por eso Dios no lo permitía, ¿verdad? Si no adoran al altar, entonces está bien, pero Dios, repito, conocía a su pueblo y conocía el afecto que estas leyes iba a tener. Era para su bien. Mira, yo sé que tú vas a acabar hasta adorando a los altares en vez de adorar a mí, entonces mejor ni los hagan. ¿Ok? Ahora ese ejemplo que estaría bien difícil. Claro, sacar un carro de la Biblia, pero sí para acá pasar en mi carro, porque lo vean todos. Sí. Orgullo. No, por ir a la Biblia, para pasar en el carro, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Más o menos. Y Oh, la gente va a decir, dale. ¿por qué ustedes reverencian al altar? Si lo van haciendo de idolatría o qué te van a decir a la gente. Sí, obviamente cuando hacemos reverencia, estamos haciendo en primer lugar reverencia a Dios, a Dios. Y de hecho, el acto de hacer reverencia no es malo. Y aquí se los voy a mostrar. Por favor, escriban Josué capítulo 9, versículo 6. Josué capítulo 9, versículo 6. Aquí, él se postró ante la arca de la alianza. ¿Qué tenía la arca de la alianza del Antiguo Testamento? Habíamos hablado de esto la semana pasada. Imagen de dos ángeles. Y se postró ante la arca de la alianza. Uno no va a decir, bueno, ahí está adorando la arca de la alianza o está adorando a la imagen de los ángeles. No, se está postrando ante Dios. El acto de postrarse no es pecado. Otro ejemplo sería todos los ejemplos que vimos en las escrituras. En el libro de Génesis, cuando Abraham se postró ante los hititas, o cuando Jacob y su familia se postraron ante su hermano Esaú, ¿verdad? O cuando empezó a profetizar a Jacob, empezó a profetizar sobre sus hijos y habló sobre Judá y dijo que sus hermanos se van a postrar ante él. ¿Lo están adorando? No, es manera de mostrar respeto, reverencia. Entonces, no es idolatría. Al menos si uno está diciendo, sí, el altar es mi Dios, pero ahí obviamente nosotros vamos a decir, no, estás mal entendiendo. Eso no es lo que creemos los católicos y ya podemos explicar. ¿Sí? Pasa el sacrificio, se Sí, acaba el sacrificio de Jesús, se toma a cabo el sacrificio, por eso lo sí, realizamos. sí. Entonces, Porque sí, amén. Y en sí estamos a la vez dando reverencia al Señor. Entonces, sí. O ante una imagen es lo que la imagen representa, es reverencia a lo que la imagen representa, no es idolatría. Al menos, obviamente, si crean que es Dios, literalmente esa imagen, pero no, obviamente no es así, no creemos eso. ¿Ah? Entonces, ¿eso es entendido ahí? Sí, la Arca de la Alianza, vamos a hablar de eso cuando lleguemos a Éxodo capítulo 25. Era prácticamente una caja hecho de madera de acacia y también alrededor tenía oro. Y también tenía por decir, dos palos para poder cargarlo. Y había cierto clan del tribu de Leví que lo cargaba así, ¿verdad?
y también encima tenía 2 querubines. Y les voy a mostrar fotos. Y esos querubines estaba hecho de oro también. Y también, y bueno, de hecho estaba hecho, se me hace que de madera de acacia, pero también estaba repleto por afuera, estaba hecho de oro, ¿verdad? También. Y adentro de la arca, después vamos a leer que ahí pusieron los 10 mandamientos, las tablas de los 10 mandamientos, la vara de Aarón y también el maná. Todo esto representa a Jesucristo. La vara de Aarón representa el poder de Jesucristo que vino como sacerdote también. También representa el maná, obviamente el cuerpo de Jesucristo en la Eucaristía. Entonces eso también prefigura a Cristo. Y las tablas de la ley es la palabra de Dios escrita, la palabra de Dios. Cristo es la palabra de Dios eterna. Y por eso decimos también que la nueva arca de la alianza es nuestra Madre María, porque ella, dentro de ella tenía a Jesús. Y todo esto que prefigura a Jesús lo tenía la arca de la alianza dentro. Sí, lo vamos a explicar después también. Que tenía el Papa, que tenía muchísimo dinero en Roma y que las iglesias repletas de oro y que había mucha pobreza. Y yo le dije, pero yo he sabido que la iglesia católica hace muchas cosas de calidad. Y de hecho, según Pinturas como los signos, pintan todo de oro, también hay pero, de oro. pero sí. yo escuchando, dice todo lo que arriba, yo he escuchado que el oro, Dios, Dios le escogió el oro también para que estuviera, por decir, en su iglesia. Su iglesia ahí. En las cosas que usaron para La arca de la alianza, vamos a ver todos los elementos que tenían, todo hecho de oro y materiales así finos, y era para Dios. Entonces, ¿por qué no? Si es un protestante, ¿por qué no? O sea, les dijo, a los israelitas porque yo ya tenía uno sí tiene que estar en donde está en la iglesia católica. A Jesús le llevaron oro los 3 magos. También eso. ándale. Le llevaron oro, hicieron el arca de la alianza con oro, el cáliz y todo, los utensilios que se usaron en los tiempos de Moisés eran de oro. Ándale. Y hay un obispo que dijo que todo eso representa la gloria de Dios. Entonces tiene su propósito, ¿verdad? También pueden mencionar que según también fuentes seculares dicen que la Iglesia Católica es la organización de caridad más grande en toda la tierra. Ayudan más que cualquier otra organización. Entonces, ¿por qué no les gusta mencionar eso a ellos? Sí. Vean todas las noticias, parece sobre las noticias, o que en la iglesia católica ahí ayudaron a esas personas que están en